A la pregunta cómo se podría relacionar el caso del aborto en América Central con el pensamiento político liberal, debemos remitirnos primero a qué es el liberalismo. El liberalismo clásico, aunque haya dado lugar a reacciones muy contrapuestas, como doctrina de política moderna, se ha centrado sistemáticamente en una única, por más compleja idea, y es la defensa de la libertad en general y de las libertades del individuo contra los abusos del poder, basada en la concepción de los individuos como actores racionales. El neoliberalismo, no obstante, en el discurso sigue siendo el mismo. Se pregona la apertura del mercado mediante concesiones con el fin de crear inversión en la región, mientras clases sociales más bajas siguen siendo o viviendo en condiciones desagradables y poco dignas para la vida. Especialmente en Centroamérica, donde el liberalismo llega de una manera tardía, dada las circunstancias geográficas y su lejanía de Europa. El interrogante de índole filosófico que dice que quiere la libertad porque trae progreso, se le quiere por ella misma, no se cumple completamente. Kant, desde su ideología liberal, defiende que la soberanía de los seres racionales y el gobierno debe ser seres racionales, que la moralidad debe estar por encima de la felicidad. Autores como Tocqueville, por su parte, aporta que la concepción liberal es la postulación de la existencia de una sociedad con libre competencia, donde a unos les va mejor que a otros. Por otra parte, llegan los utilitaristas como John Locke, Hobbes, Rutherford, quienes aportan al liberalismo bajo el axioma capitalista que se debe dejar hacer o dejar pasar. El señor Rafael López Murcia, en su libro Tradición Liberal y Anarquismo Filosófico, señala que la concepción moderna de los derechos humanos se deben a las naciones o nociones introducidas por el movimiento liberal desde Europa. Longino Becerra, por su parte, dice que el liberalismo es la doctrina de una burguesía conciliadora cuyo interés básico ya no consiste en ponerle fin a todos los privilegios para salvar al hombre, sino en establecer nuevos privilegios. Es así que se empieza a dar un nuevo sistema de pensamiento liberal, que no es más que la expresión burguesa de un sistema político que trata de quitarle poder al Estado para otorgárselo a las empresas privadas. En Honduras, como en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, el pensamiento liberal se dio, aunque sus nociones teóricas básicas se crearon en Europa. Los juristas y económicos lo adecuaron a su entorno social, no cumpliéndose en la mayoría de los casos. La historia de Centroamérica es una historia de caos político que ha tenido como desenlace, al menos parcial, un caos económico que se desarrolla usualmente en todos los conflictos de índole social que hasta el día de hoy viven estos países. Es el claro ejemplo el tema del tratamiento del aborto que se le ha dado en los últimos años, en donde Centroamérica se ve sumida en un conflicto bélico donde las luchas por el poder y el dominio de la religión son constantes, y el dominio de los focos políticos entran en choque con las políticas sociales. Tanto así que de 49 países, solo 3 cuentan con la legislación necesaria para la legalización del aborto. Esto significa que el 92% de los países centroamericanos es ilegal esta práctica. Tenemos unas cifras donde dice que los obstáculos que se enfrentan los países de Centroamérica están dados desde las cortes. El aborto está prohibido totalmente, salvo excepciones, casi en la totalidad de los países de Centro y Suramérica, como son Venezuela, México, Guatemala, Brasil, Dominica, Panamá, Nicaragua y Honduras. En algunos países está permitido solo por razones de peso, como son las socioeconómicas, que es Barbados, Belice y las Islas Granadinas. El aborto legal sin restricciones de ningún motivo hasta ahora están dadas en Cuba, Guayana y Uruguay. La peor parte se la llevan los países centroamericanos, como es República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde abortar es ilegal en todos los casos, tanto así que están las mujeres que pueden llegar a ser castigadas hasta con 30 años de prisión por abortar.
se enfrentan usualmente a persecuciones de índole social que usualmente las encabeza la Iglesia y ciertos sectores de la sociedad. De los 49 países analizados, el aborto está totalmente prohibido en casi todos los países, con excepción de 15 países. Cuba fue el primer país en legalizar el aborto en el territorio en 1968, seguido de Guyana en 1995 y finalmente Uruguay en 2012. En Colombia se presentan algunas restricciones, pero todavía no es totalmente avalado. Esto para decir que las políticas neoliberales, contrario a lo que sus idealistas políticos tuvieron en sus inicios, no siempre considera o no tiene en cuenta el tema de las libertades sociales desde la política. En México particularmente el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación desde el año 2007. Y pues Centroamérica, en la mayoría de sus países, no tienen la menor intención de cambiar su estado de apertura hacia este pensamiento que podría ayudar a muchos temas sociales que sufren hoy en día las mujeres dentro de esta región. Para finalizar, podemos decir que Centroamérica se ve sumida en una época donde detrás de la política neoliberal trata de manejarse conceptos tan importantes como son el tema del aborto.